El impacto es que todo lo que aprendes a nivel primaria, Ajá. solamente lo vas a repetir después en un trabajo, en una relación, en cualquier rol que generes. Cuando yo a un papá le digo, ¿qué es lo más importante para ti? La mayoría contesta lo mismo, que mi hijo sea feliz. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso ocurra? La educación tradicional está muy centrada en la demostración. Demuéstrame que eres bueno. Partimos de ese condicionamiento. Pero Abraham, ¿qué es bueno? ¿Para quién? ¿No? Entonces, ¿qué te parece si yo te facilito ese aprendizaje? O sea, ¿por qué hacerlo difícil? ¿Por qué ponerte a dudar de ti mismo cuando no tienes la madurez para poderlo comprender? En lugar de decirle, no hagas esto, podemos decir, evita hacerlo. En lugar de decirle, cállate, siéntate y pon atención, que son las clásicas, ¿no? Miro que estás completo, que tus pies están aterrizados y tu corazón está abierto para recibir lo que hoy la vida tiene para ti. Es el lenguaje transformacional. Sí. Entonces, cuando nos hablamos de forma diferente, está demostrado ya por neurociencias, nuestra realidad es diferente. Lo primero que le decimos a los chicos es no pasa nada. Cuando sí pasa. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuáles son las claves que podríamos los papás, mientras ir mirando con los niños, sobre todo cuando están pequeñitos, es evitar decirles que no pasa nada? Otra de las cosas que me preguntaban cuando estaba preparando la entrevista es, yo como mamá a veces me siento abrumada, o como papá me siento abrumado y no sé qué hacer en esas situaciones, ¿no? Y me siento mal por sentirme abrumado porque son mis hijos. Es natural sentirse abrumado, a reconocer primero todas las expectativas que estás colocando a tu pequeño, a tu pequeña. Los hijos siempre le van a hacer caso a lo que dicen los padres. Si no hay una expresión emocional, el conocimiento no es significativo. Se queda en la superficie, en la memorística. Y actualmente, en esta plena era de la información, pues vemos que los chicos vienen de forma distinta, conectados ya a una forma muy rápida de obtener la información. Pues soy una apasionada de la vida. Amo la vida. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Yo soy Abraham Sánchez y el día de hoy tenemos a Violeta Maldonado, quien es maestra en pedagogía, y vamos a estar platicando con ella acerca justo de la educación, principalmente en niños en edad preescolar y primaria, ¿no? Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Abraham, por esta invitación y esta oportunidad para difundir información de valor, como lo haces constantemente con tus invitados. Estoy muy honrada de que me hayas abierto este espacio. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y siempre iniciamos con la misma pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién es Violeta Maldonado y por qué vamos a hablar contigo de este tema? Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y mientras entrábamos a esta charla, tiene que ver con lo que te voy a contestar. Yo creo que hasta hoy lo que he construido de quién soy es un ser sintiente, un ser sintonizado y muy comprometida actualmente con difundir la diferenciación del ser para poder facilitarles la experiencia de vida. Y eso me lleva a lo que tienes ahí, que dice, ¿es este tu propio destino o es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Y básicamente cuando leí dije, wow, este es el lugar correcto para poder abordar esa sensación que creo que todos compartimos de estoy viviendo mi vida o la vida de alguien más. Yo me empecé a interesar en esa pregunta a partir de que traje la vida, que nació mi hija. Y a partir de ahí me conecté con el ámbito educativo. Creo que el ámbito educativo me eligió, yo lo elegí, y es un campo maravilloso para facilitar la diferenciación de destinos y hacer entonces de las personas una versión maravillosa. Ok. Oye, y para ti, desde tu perspectiva y desde todos estos años de experiencia que tienes, ¿qué es lo más importante en la educación de los pequeños? O sea, para ti, ¿qué sería lo más importante? Lo más importante, yo me hice esta pregunta. Cuando mi hija estaba muy pequeñita y estaba por elegir un sistema educativo para ella, visité muchos, por lo menos los que estaban hace 23 años, lo quiero decir, y no encontré uno en donde hubiera una apertura a la emoción de los niños.
sobre todo a esas edades. Entonces empecé a comprender, porque yo lo sentí, que cuando viene un ser a la vida tenemos un compromiso enorme porque los adultos, los papás, en este caso las mamás, los maestros, les vamos a ir presentando el mundo. Entonces, ¿cómo hacer esta presentación desde un lugar benevolente que no sea a través de las historias personales, sino de una manera neutral y al mismo tiempo diciéndole al chico, al pequeño, a la pequeñita, que todo lo que está sintiendo forma parte de lo que va a ser su brújula de vida? Entonces, lo que yo me encontré, porque además a mí me tocó una educación todavía muy clásica, era que no había espacio para decir lo que sentías. Y que incluso las experiencias de vida todo el tiempo te llevan a sentir, pero generalmente te educan para que digas no pasa nada y todo está bien. Y quizás ese sea el final, pero en el proceso nos vamos reprimiendo y no sabemos cómo expresar. Entonces, si no hay una expresión emocional, el conocimiento no es significativo. Se queda en la superficie, en la memorística. Y actualmente, en esta plena era de la información, pues vemos que los chicos vienen de forma distinta, conectados ya a una forma muy rápida de obtener la información. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa información si no sé qué impacto tiene en mi ser? Y ahí empieza esta travesía. Lo más importante, por lo tanto, desde entonces hasta ahora, es encontrar un buen lugar para poder reconocer cuál es el propósito de las emociones y qué impacto tiene no nada más en la parte académica o aprendizaje de los niños, sino en su adultez. ¿Cuál es ese impacto? El impacto es que todo lo que aprendes a nivel primaria, solamente lo vas a repetir después en un trabajo, en una relación, en cualquier rol que generes, porque todos los mensajes que vamos recibiendo, que por supuesto son naturales, llegamos aquí a un mundo que nos va a condicionar y que nos va a decir, hay que hacer esto para obtener esto. ¿Y qué pasa cuando haces eso y no obtienes esto? Ahí es donde empezamos muchos a preguntarnos y sobre todo, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? Y que a lo mejor, no sé si es algo que me va a conectar con algo más grande o que me va a dejar en un lugar inseguro. Entonces, bueno, hay que mirar ese mundo de las emociones en los pequeñitos y preservar su autenticidad. Ya entendemos que son importantes las emociones. ¿Con qué herramientas empiezas a trabajar con los pequeñitos para que las empiecen a gestionar? ¿O qué es lo que se trabaja con los pequeñitos en términos de las emociones? Me hiciste una muy buena pregunta, porque ese es el sueño de muchos de los padres. Es como, dejo a mi hijo ahí y entonces tú haces todas las herramientas y la magia para que el chico crezca con una buena autoestima o sepa qué hacer con lo que siente. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo me empecé a dar cuenta que los chicos y nosotros mismos cuando fuimos niños aprendimos a sentir también observando la respuesta emocional de nuestros padres. Y de manera no consciente traemos información emocional desde el vientre en nuestra gestación. Entonces es muy interesante poder integrar estas herramientas de biología y de genética emocional en el aprendizaje. Entonces nosotros iniciamos con los padres de familia e iniciamos con las maestras, los docentes. Si no tenemos un docente comprometido consigo mismo, va a hablar de las emociones y todos podemos conceptualizarlas, pero ¿sabemos realmente qué hacer con ellas? Sí. Que esa sería la pregunta. Todos sabemos qué es el enojo, qué es la tristeza y podemos hablar de eso. Claro. Incluso decimos, mi enojo es grande, mi enojo es pequeño, mi enojo ya se me fue. El enojo es el enojo y casi nunca está relacionado con el presente. Entonces, iniciamos con los papás y los invitamos a hacer una analogía. Y de ahí surge la metodología que actualmente estamos difundiendo, impartiendo y aplicando en diferentes ámbitos. Uno es el educativo. Iniciamos con una metáfora muy sencilla, Abraham. Decimos que todos tenemos un mapa. Y voy a utilizar la palabra para hacer esta metáfora. Una mamá y un papá. Entonces, cuando se encuentran, tienen una información y nos dan un mapa. Y ese mapa es literalmente tiene los recursos que me van a servir para encontrar realmente mi propósito en la vida.
hay a veces obstáculos, y voy a utilizar la palabra con toda intención, que casi no la utilizo, yo utilizo desafíos, pero vamos a hablar de obstáculos porque es más común. Okay. ¿Qué obstaculiza el propósito de un ser? Lo que yo he observado es que todos esos asuntos no resueltos emocionales en el sistema familiar van a tomar una prioridad, una jerarquía antes que el propósito de vida. Okay. Sé que lo que te estoy diciendo es como de... Sí, ¿cómo? ¿Lo puedes repetir? Ajá. Sin embargo, ¿qué hacemos con los papás? Les decimos, tenemos un mapa, entonces vamos a llevarte a través de una metodología muy concreta y muy lúdica a reconocer, primero, todas las expectativas que estás colocando a tu pequeño, a tu pequeña. Y vamos a acompañarte a que puedas acomodar esas expectativas y puedas confiar en una crianza consciente. ¿Qué es una crianza consciente? Que me dé cuenta de cómo estoy dirigiéndome a ti, cómo te estoy mostrando el amor y sobre todo que confíe en el amor gratuito. Es decir, que hagas lo que hagas, pases por las experiencias que pases, esté como papá y como mamá presente para ti. Y eso se oye muy bonito, pero implica un proceso. Ok, entonces entiendo, primero trabajas con los papás, sí, para después empezar a trabajar. Sí, lo hacemos a la par, pero sin los papás no lo podemos hacer, porque si no sería como que los niños aprendieran a hablar chino y los papás no tuvieran ninguna raíz china o no tuvieran ni siquiera el interés de aprenderlo. Claro. Entonces ocasionaríamos una confusión que por supuesto el niño siempre va a tener clara, porque los hijos siempre le van a hacer caso a lo que dicen los padres, hasta el día de hoy. Claro. Hasta que no lo hacemos consciente y entonces empezamos a tener, yo le llamo shortcuts, no sé la palabra. Atajos, para poder entonces subsanar esos permisos y continuar con lo que me está invitando mi propio destino. Ok. ¿Cómo es esta plática con los papás cuando por curiosidad o por la razón que sea llegan contigo, ¿no? Buscando incluir a su hijo en esta metodología y tú les dices, pues sabes qué, tú también vas a tener que empezar. Empezamos contigo, ¿no? ¿Cómo es la primera reacción generalmente? Generalmente, y qué buena pregunta me haces, nosotros hemos creado ya un entorno desde hace 23 años de este tipo de educación, que es una educación distinta. Sí me gusta mucho puntualizar que a lo mejor no es mejor que otras, pero sí es distinta. Claro. Entonces, las familias que nos buscan responden a una resonancia de información. Entonces, cuando yo a un papá le digo, ¿qué es lo más importante para ti? La mayoría contesta lo mismo, que mi hijo sea feliz. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso ocurra? Porque de pronto las familias dicen, le doy la comida, le doy los juegos, estoy con él o con ella, le doy educación y no lo veo feliz y no lo veo feliz. ¿En qué estoy fallando? Bueno, porque quizás la felicidad que tú quieres que surja en tus hijos no está realmente integrada en ti. Okay. Entonces la invitación es, ¿estás dispuesto a desaprender y a volver a aprender herramientas distintas de acompañamiento a tus hijos? Somos tu opción. Okay. No te vamos a decir el cómo porque no somos mejores, jamás que ustedes, pero sí conocemos cómo funciona el cerebro y cómo aprende. Entonces la felicidad tiene elementos bien interesantes, pero es diferente para todos. En lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que tiene mucho que ver con cómo gestiono lo que siento frente a lo que no me gusta. Porque frente a lo que me gusta es muy sencillo. Sí. Pero gestionar lo que siento frente a lo que no me gusta se acerca mucho a lo que es la felicidad permanente. Ok. Y en ese sentido también les das herramientas a los papás para esa gestión. Sí, desde el principio hacemos un acompañamiento muy individualizado. Trabajamos con la historia familiar de cada uno de nuestros alumnos. ¿Qué significa trabajar con ella? Conocerla un poco sin juicios y sin diagnósticos. Simplemente empezar a intuir cuáles son los recursos que tiene el niño para que su aprendizaje se potencialice. Y a los papás les vamos acompañando a que resuelvan conflictos, porque en la medida en la que ellos resuelven los conflictos, los niños están más disponibles para aprender. Okay. Entonces, esta metodología que tenemos la vamos impartiendo durante el ciclo escolar en 3 momentos muy específicos y a través constantemente de conferencias, de talleres, de circuitos, de tal forma que
El cambio, porque sí se pretende tener un cambio, ¿cuál es ese cambio? Que el niño tenga mejor calidad de vida, que los papás disfruten de su crianza y que estén aprendiendo. Bueno, hay ocasiones en que en menos de 2 semanas los papás empiezan a decir, wow, es que mi hijo se levanta súper temprano y solito para llegar a la escuela. Eso no se había logrado antes. Wow, es que, ¿qué crees? Que no quiere faltar. Oye, está entusiasmado. Oye, empieza a tener amigos. Oye, el aprendizaje es muy distinto al que veo en el sistema clásico o tradicional. Pero ojo, hay que hacerlo 360 grados distinto. Entonces inicia con la presencia de los padres. Yo siempre he dicho que la metodología tiene 2 ingredientes secretos, la fuerza y la presencia familiar. Y ojo, la familia como esté, porque luego también se entiende que estoy hablando de una estructura familiar tradicional y actualmente no hay nada parecido a eso. Pero justamente los conflictos surgen porque papá y mamá estuvieron juntos y luego eligieron ya no estar juntos y luego se relacionaron con otras personas y luego cómo incluir todos esos elementos y esperar que no influya en el aprendizaje de los niños. Claro que va a influir. Ahora vamos a elegir juntos. ¿Va a influir de una forma limitada o de una forma amplificada? Entonces el trabajo es de los adultos. Así que bueno, te podrás imaginar que la escuela es para una diversidad interesante con el compromiso de que papá y mamá o uno de los dos esté presente. Porque te acordarás, anteriormente las escuelas incluso hacían estos filtros, ¿no? Aquí solamente si eres católico, o aquí solamente si convives con esta filosofía, o acá lo hacemos de esta manera. Bueno, en metodología de Saide decimos que la propuesta educativa que tenemos es para todos los niños cuyos papás elijan una crianza consciente. Que esa sería, en todo caso, el filtro. ¿Y cuál es el filtro? Decir, bueno, sí voy, sí estoy presente, sí me atrevo a ver qué me duele, qué está pendiente, qué no está funcionando, qué me mueve cuando veo que a mi hijo le pasan ciertas cosas y hacer algo con esa información y regreso al inicio. Todo es información emocional, Abraham. Pero cómo se siente real, ¿no? Sí. Y dentro de estos cambios que me dices, a lo mejor a las 2 semanas ya empiezan a notar algo, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente te comparten con mayor frecuencia de historias de éxito, digamos, ¿no? Uy, tengo muchísimas, pero la mayoría se enfoca mucho a que los niños están más relajados, a que están más conectados con su aprendizaje, que son más autónomos, que están durmiendo mejor, que había situaciones a lo mejor difíciles y empiezan a expresar lo que sienten, que empiezan a decirle a mamá. De hecho, yo por eso les digo a los papás, vengan y prepárense porque se van a sorprender un día que llegue su hijo, su hija y les comenten algo que ustedes los va a mover. Porque nosotros utilizamos en esta metodología un hilo conductor al que llamamos lenguaje transformacional. La propuesta consiste en 3 preguntas básicas de la metodología aplicada en educación, ¿ok? Porque actualmente la estamos aplicando en más ámbitos, pero a nivel educativo es ¿qué voy a enseñar si soy guía? ¿Cómo lo voy a enseñar y para qué lo voy a enseñar? Nosotros colocamos el acento en el cómo. Sé que te voy a enseñar tablas o que te voy a enseñar países y sus capitales. Ese es el qué. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí es donde nosotros ponemos el acento. Lo voy a hacer tomando en cuenta tu diferenciación y tu sistema familiar, porque es la manera más amable y más natural de que para ti eso sea significativo. Entonces vamos a tener un para qué, un interés genuino de que eso que te estoy enseñando te va a ser de utilidad. Entonces el lenguaje transformacional consiste en estar muy atentos de que todo lo que voy a comentarle a un alumno va a tener un impacto en su ser. Y lo que hacemos con los papás es decirles, vamos a cambiar la forma en la que les hablamos a los hijos, en la que les hablamos a los alumnos, para que entonces ese ser se sienta confiado de quién es. Ejemplo, en lugar de decirle, no hagas esto, podemos decir, evita hacerlo. En lugar de decirle, cállate, siéntate y pon atención, que son las clásicas, ¿no? Miro que estás completo, que tus pies están aterrizados y tu corazón está abierto para recibir lo que hoy la vida tiene para ti. Es el lenguaje transformacional. Entonces, cuando nos hablamos de forma diferente, está demostrado ya por neurociencias, nuestra realidad es diferente. Ahí es donde colocamos el acento con los padres de familia.
Sí. Que los padres vayan, bueno, primero se den cuenta de las expectativas y las etiquetas que colocan amorosamente a los hijos, pero las colocan. Y luego, ¿qué hacemos con esas etiquetas? ¿Cómo las vamos moviendo? Hay ocasiones en que sí, por ejemplo, hay papás que de manera muy afectuosa o mamás de manera muy afectuosa se dirigen al niño como papi, mami, campeón, gordito, flaquita. Y entonces les vamos acompañando a que se den cuenta que eso tiene un impacto en el ser del niño y de la niña. Y que los niños, como son totalmente dependientes de los padres, van a decir sí para poder sentirse parte de. Sí, soy eso que me dice mi papá. Exactamente. Y no lo filtramos, el cerebro no lo sabe filtrar, porque hay veces que los papás o cualquier persona podrá decir, pero es broma, pero es de cariño, es que el cerebro no tiene sentido del humor. Entonces requerimos, al menos los que nos dedicamos a la parte educativa y tenemos esa gran responsabilidad de impactar el alma de las personas, saber cómo hacerlo. Okay. Ya te dejé pensando. Sí. Porque creo que yo no tengo hijos, pero... Todavía, pero tengo compañeros, amigos que tienen hijos, ¿no? Y algo que hemos platicado en algunos momentos es ¿qué es más importante? ¿En dónde debo invertir en la educación de mi hijo? ¿En la educación básica? ¿O mejor la invierto ya en la carrera o en la preparatoria y a partir de ahí ya que sea quizá una escuela particular? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo más importante? La educación básica. De hecho, por eso continúo con educación básica. Te hablaba yo de que todo lo que se vive en educación básica se repite después. Estamos hablando de los 0 años a los primeros 7. Los primeros 7 años de vida de cualquiera de nosotros es fundamental porque nuestro cerebro se encuentra en un estado, vamos a llamarlo, hipnótico. Por lo tanto, va a recibir todos los mensajes que se le dan. Es una etapa en la que se hace como una programación no consciente y después esa programación consciente solamente se va a repetir. Yo lo veo al revés. Si tenemos una educación básica centrada en el respeto de la emocionalidad de los niños y sabemos acompañarlos, entonces se van a ahorrar muchísimos entrenamientos orientados a cómo resolver crisis, no porque no se tengan que resolver, sino porque todas las personas que asisten actualmente, adultos, a terapia, por ejemplo, o algún tipo de coach o de resolución de conflictos, siempre se va a la infancia para poder obtener los recursos de resolución. ¿Y qué pasa si lo hacemos al revés? Si preservamos esa infancia. Desde el principio. Desde el principio. Yo tengo muchos alumnos que actualmente ya tienen una carrera profesional y son muy exitosos en el sentido de sentirse bien con ellos mismos y de encontrar que están amando lo que hacen y haciendo lo que aman. Y eso para mí actualmente es uno de las satisfacciones mayores. Creo que hacia allá va la educación que nosotros proponemos. Okay. ¿Qué le dirías a las personas? Porque creo que este tema quizás es un poco todavía de nicho, ¿no? Sí. En el sentido de que no hay muchas personas que estén buscando este tipo de información. Así es. Y quizá alguien que nos esté escuchando que por alguna razón cayó en el video, ¿no? Dijo, vamos a ver de qué trata y que está escuchando todo esto y dice, pero pues es que yo crecí y mi mamá me pegaba y mi mamá me decía esto y yo crecí bien, ¿no? Yo estoy bien. Eso que dicen no me hace sentido. ¿Qué le dirías a estas personas que quizá están pensando en este sentido de, no, eso es, no es lo correcto, no es lo que yo creo? Claro, qué buena de nuevo comentario me haces. Mira, cuando una persona se encuentra bien, no hay que hacer nada más que felicitarle. Esto va más dirigido a aquellas personas que son muy sensibles y que saben en el fondo de su corazón que hay algo que puede mejorar, o que hay algo que puede resolverse, o que hay algo que se pueda facilitar. Algo en lo que yo he observado y he investigado cómo hacerlo diferente es que la educación tradicional estaba muy centrada en la demostración. Demuéstrame que eres bueno. Partimos de ese condicionamiento. Pero Abraham, ¿qué es bueno? ¿Para quién? ¿No? Entonces, ¿qué te parece si yo te facilito ese aprendizaje? O sea, ¿por qué hacerlo difícil? ¿Por qué ponerte a dudar de ti mismo cuando no tienes la madurez para poderlo comprender? Cuando ya somos adultos podemos decir, pues mi mamá me pegó, lo que haya pasado, pero eso me formó. De hecho, sí, de hecho ayuda. Lo que yo estoy incluso planteando no es una burbuja,
sino es cómo sanar eso que creemos que nos dañó. Los papás que tenemos son los mejores, pero hay ocasiones en que nos vamos separando de esa información. Y lo que hace metodología Saidi es, acuérdate que tienes un mapa y el tesoro está ahí inscrito. Entonces, va a ser muy sencillo que veas qué me dio papá, qué me dio mamá, qué hago con eso y cómo lo coloco al servicio del mundo. Creo que actualmente todos los seres humanos sí tenemos cierto movimiento. Sí nos cuestionamos y sí queremos ser mejores, porque a eso venimos, pero mejores en el sentido de evolucionar, de tener una mejor versión de nosotros mismos. Para resumir, si hay alguien que no esté resonando porque todo le va muy bien, qué maravilla, que continúe haciendo lo que le ha estado funcionando. Es más bien saber si siente que hay algún anhelo que se quedó pendiente, si siente que pudo llegar a un lugar un poco más adelante del que tiene actualmente y sobre todo si tiene hijos, si quiere hacerlo distinto. Ok, de acuerdo. Y me gusta como el acercamiento que le das porque creo que hoy con las redes sociales y con todo estamos polarizados y estamos divididos en muchos sentidos, ¿no? En el de unos contra otros y eso no funciona. ¿No? Estamos como en un mundo en el que o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Sí. Y creo que no necesariamente es de esa manera, ¿no? Así es. Podemos compartir distintas cosas desde distintos puntos de vista y hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero hay otras en las que podemos empezar a estar de acuerdo y que debería de ser por ahí. La metodología Saidi, ¿qué significa Saidi? Saidi, así por sus siglas, es Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Integral. Eso es lo que significa. Ok. Está como muy sencillo, pero integra muchos elementos que son muy vanguardistas. Esta analogía que te decía yo del mapa nos lleva a mirar que somos seres que tenemos 3 dimensiones, al menos así lo ves Saidi. Una dimensión biológica, te hablaba yo de toda la información que obtenemos, una información emocional, una información intelectual y una información social. Entonces, tenemos 3 principios importantes que más que principios te lo voy a contar como un cuento. Podemos identificar, reconocer de una forma muy sencilla que nuestro sistema familiar influye en nuestro aprendizaje. Que ese aprendizaje tiene una respuesta emocional y que esa respuesta emocional va a impactar en el futuro, en la parte social del ser humano. Entonces, estas esferas están siempre conectadas. De lo que se trata con la metodología Saidi es que justamente las conectemos. Esto crea, cuando no están conectadas, lo que nosotros llamamos un fake contact. Separo una parte que no me gustó de mi vida porque me contaron que no era la más adecuada y voy con dificultad. En lugar de que sea más sencillo, voy con dificultad. Y bueno, la idea es justamente hacerlo integral. Y aquí nos estamos atreviendo a integrar 2 inteligencias de las que poco se habla todavía. Ya sabemos, y gracias a Goleman, por ejemplo, que hay diversas inteligencias que van a permitir incluso que los niños que anteriormente no estaban, entre comillas, dando los mismos resultados en función a un sistema homogéneo para todos, reconociéramos que no se trataba exactamente de los pequeños, sino que el sistema estaba hecho de manera muy estándar y que en realidad los chicos tienen otro tipo de inteligencias. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, aunadas a estas, que cada vez se investigan más, estamos proponiendo y hemos propuesto desde hace 23 años integrar lo que se llama la inteligencia transgeneracional y la inteligencia energética. Transgeneracional es todo aquello que me viene tras todas las generaciones que fueron necesarias para que yo estuviera aquí en la vida. Y esas inteligencias transgeneracionales están totalmente conectadas con el talento. Y actualmente el mundo se va a mover por el talento y no por el deber. Eso ya está cambiando. Cada vez más, y tú me lo vas a decir porque eres muy joven, los jóvenes ya no quieren dejar su tiempo a cambio solamente de una remuneración, sino que quieren ser valorados, reconocidos y especializarse en aquello que saben que pueden proponer. Claro. A eso le llamamos talento. Pero ese talento tiene unos recursos transgeneracionales que si desde que son pequeñitos los vamos acompañando a que se miren, ese potencial se despliega antes, mucho antes.
Ok. Y el otro me decías es la energética. Y la inteligencia energética es esta sensación que tenemos tú y yo de estar juntos y que a lo mejor esta invitación y esta vinculación que tenemos ya estamos emanándonos cierta información. Fíjate que hablar de inteligencia energética implica simplemente, porque además ya hay una tesis doctoral que la está sosteniendo en España, por supuesto, y que lo que implica es que es la sensibilidad que tenemos los seres humanos para percibir que hay sentimientos y energías que aunque no comprendamos están con nosotros. Entonces siempre hago una pregunta, ¿no? Cuando llegas a un lugar, entras y sientes algo. Y entras en conversación con alguien y puedes estar cómodo o incómodo, ¿ok? Bueno, sí. Esa comodidad o incomodidad es simplemente la inteligencia energética. Esa información que todo el tiempo estamos intercambiando y que nuestra mente no alcanza a comprender, pero no porque no la comprenda significa que no exista y significa que no está presente. Entonces cada vez se está estudiando más la inteligencia energética y el impacto que tiene, por ejemplo, en las organizaciones para el buen funcionamiento del negocio. Ahí, en otra ocasión que me invites, Abraham, hoy no nos va a dar tiempo, vamos a hablar de lo que se llama actualmente el diseño humano. Entonces, el diseño humano es una herramienta que se le conoce como ciencia de la diferenciación y que trabaja justamente con, yo te decía hace un momento, ninguno de nosotros llegamos con un instructivo, pero sí tenemos un manual, una mamá y un papá que nos pueden dar información. Bueno, pues ciencia de la diferenciación te dice que crees que sí tienes instructivo. Okay. Y ese instructivo funciona así. Eres un mecanismo energético que si aprendes a sintonizarte con él, entonces tu experiencia de vida va a tener sentido mucho antes de lo que tú estás todo el tiempo buscando que tenga. Pero bueno, lo menciono porque lo incluimos dentro de la metodología. Claro. Pero digamos que es una herramienta muy actual que está ya en México a través de nosotros, al menos en la Escuela Saide y lo que estamos haciendo, poniéndose en marcha. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que el chico, desde pequeñito, lo podamos conducir en su aprendizaje y le facilitemos el camino, que no sienta que tenga que demostrar quién es. Por eso me encanta tu pregunta, ¿quién eres? Realmente, ¿cuántos podemos contestar esa pregunta? Sí, pocos, claro. ¿No? Ok, ustedes están hasta primaria, ¿no? Sí, preescolar, primaria, estamos abriendo secundaria. Ok. ¿Cómo es ese momento de pasar ya a un tema más tradicional, ¿no? Porque entiendo que hay poca oferta de esto que haces, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese pase ya de soltar al niño a una educación más tradicional? Mira, es bastante suave. Es una pregunta que siempre me hacen los papás porque les da un poquito de temor, ¿no? Dicen, porque a lo mejor cuando yo lo hablo se siente o da una sensación como de, ay. Sí, como de apapacho. De apapacho, ¿no? Y luego como que decimos, y eso contrasta con el mundo. Entonces, a los papás los vamos acompañando para que estén preparados y confíen en los chicos. Los chicos salen con herramientas de comunicación efectiva. Salen con herramientas de autoconcepto bien sostenidos. Eso implica que ellos puedan negociar y adaptarse a cualquier sistema, a cualquiera. De hecho, me haces una pregunta muy interesante porque los papás a veces sí que dicen, ay, pues sí voy a cumplir mi anhelo. Entonces yo quiero que mi hijo vaya a este sistema que es bien tradicional. No voy a mencionar nombres porque no viene al caso, pero es como este sistema, ¿no? Y funciona. Funciona porque el chico ya se nutrió durante la educación primaria de su identidad. Entonces se pone menos veces en duda. De hecho, la adolescencia, que es la etapa en la que justamente coincide, es menos caótica. Entonces es un paso suave y además, te digo, realmente este año vamos a empezar a aperturar ya secundaria. Nos han pedido secundaria desde hace años. Y hasta que yo encontré la manera de cómo proporcionar un plan de estudios que verdaderamente abrace las necesidades actuales, es que dijimos, creo que estamos listos. Pero bueno, este será nuestro primer año de secundaria. Sí. Y entiendo que están afiliados a la SEP, sí, tiene validez. Totalmente, incorporados a la SEP. Ok. Veía por ahí también que tienen un reconocimiento en términos de innovación, ¿no? Educativa. Sí, nosotros obtuvimos un premio justamente por innovación educativa, por esta como propuesta de colocar herramientas, si las vamos a conocer o identificar, podríamos decir que tenemos herramientas de desarrollo humano aplicadas en educación básica. Entonces, un chico de educación básica va aprendiendo
aprendiendo a reconocer qué siente, qué hacer con lo que siente, va trabajando con cómo dice las cosas. Tú te enamoras cuando ves un grupo de preescolar. Te estoy hablando de niños de 4 añitos, de 5 añitos, y los ves convivir y ves que uno le dice al otro, ¿estás disponible para que yo pueda comentarte algo? Y el otro, sí o no, y si es no, bueno, me espero. ¿Sabes? Esta vinculación desde otro lugar se va logrando cuando generamos los adultos un entorno amigable también. Okay. En distintas pláticas que hemos tenido, muchas veces nos dicen, es que esto debería de estar desde pequeños, ¿no? Exactamente. Por eso qué bueno que me invitaste. que ves algo distinto, es decir, les es más fácil, no sé, a lo mejor tomar decisiones de qué estudiar. ¿Qué son esas cosas que dices, aquí veo la diferencia de incluir estos aprendizajes desde pequeños? Totalmente, creo que eso es lo más importante y lo que muchos papás queremos que los chicos vayan reconociendo y los maestros también. El chico va identificando para qué es bueno de manera natural. Nosotros estamos trabajando con lo que es el talento natural, por eso te hablaba de la parte de transgeneracional, lo que te es fácil hacer y cómo lo puedes ir desarrollando desde pequeñito para confiar en y entonces conectarte de una forma fácil. Decimos que cuando estás en la vocacional, al menos es lo que yo he encontrado, porque también orientamos a los chicos cuando ya están por elegir carrera, y hay estas voces que aparecen, ¿no? Vengo de una familia de doctores y yo quiero ser pintora. ¿Qué voy a hacer? O mi papá no pudo terminar su doctorado y que yo sea doctora. En fin, tenemos estos mensajes transgeneracionales que si no se observan y se miran, es muy posible y se dice desde un enfoque sistémico, es decir, observar cómo se comportan los sistemas, que la primera carrera que elegimos, generalmente la elegimos para el sistema familiar. Okay. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ok, a lo mejor sí, pero lo importante es que el chico sepa para qué es bueno y confíe en ese talento. Entonces, le es más sencillo tomar decisiones con relación a esto me gusta, esto voy a hacer, esto lo voy a concretar. Tiene y adquiere herramientas para poder trazarse un objetivo y culminar el objetivo. Tiene herramientas para poder resolver conflictos y prevenirlos también, porque sabe cómo colabora para que algo ocurra. Es algo que a los papás les sacude mucho. Pero yo les digo, cuando tus hijos crezcan y sean unos adultos, ¿cuántas veces vas a poder intervenir para irlo a defender? Entonces, si sigues creyendo que vas a defender, es porque sigues creyendo que hay un ataque. Ese ataque no es de tu hijo, es algo que tú viviste. Vamos a mirar cómo se resuelve para que deje de repetirse emocionalmente en tu vida. ¿Me vas siguiendo, verdad? Sí. Va más o menos por ahí. Sí. Y en este sentido, ¿crees que en esta generación o en esta generación de papás sí existe un temor mayor hacia sus hijos? Es decir, los protegen un poco más de lo que se protegía antes. ¿Y cómo atacar esa parte? O sea, ¿cómo entender como papá que justo lo que decías, que no vas a estar ahí todo el tiempo para proteger a tu pequeño? Sí, creo que hay más sobreprotección. Esa sobreprotección está conectada con todas las heridas que se tuvieron con los propios padres. Entonces, la respuesta es la conciliación. Las generaciones actuales de padres que yo observo están muy como, mi papá no estuvo, mi mamá no estuvo, pasó esto, yo me hice solo, me hice sola. No voy a repetir los mismos errores. ¿Qué crees? Que sí los vas a repetir en tanto no confíes en esa única vez que viste a tu papá. O en esa única vez que te dijo que te quería. O en esa vez que no te lo dijo, pero que tú sentías que sí. Entonces, cuando vamos sanando esas heridas, dejamos de proyectar una sobreprotección. La invitación es, en una sola palabra, a conciliar con el mapa. Y regresa a la metáfora. Y para los que todavía no tienen hijos, ¿no? ¿Qué les recomendarías antes de tener hijos? Ay, qué maravilla. Qué maravillosa pregunta. Antes de tener hijos es primero saber encontrarse con el compañero o con la compañera de manera completa. Porque ¿qué pasa con estos encuentros? Que los hijos muchas veces, me voy a atrever a decir algo profundo, creo, los hijos muchas veces vienen para que los papás o la pareja permanezca junta. Entonces, imagínate si nos preparamos desde antes
y vamos simplemente a la vida confiando en que me voy a encontrar con alguien a quien voy a complementar y quien me va a complementar, y no a quien voy a cuidar o quien me va a cuidar. Seguimos hablando de las heridas. Claro. Entonces el mensaje es autoconocerse, autoconocerse, autoconocerse. Ok, antes de dar cualquier paso. Antes de dar cualquier paso. Ok. No sé los costos y no quisiera que los pusiéramos acá, ¿no? Suena muy costoso, pero no, ¿eh? Pero suena de valor. si alguien que nos está viendo, ya le despertaste la curiosidad, ¿no? Ajá. Pero quizá, bueno, lo primero sería acérquense, ¿no? Pregunten. Sí, claro. Pero después, ya después de preguntar, dice, no están mis posibilidades, ¿no? Ajá. ¿Qué herramientas podrías darle a la audiencia para decir, ok, no te podemos acompañar porque no están tus posibilidades tomar o meter a tu pequeño en hacer la una metodología? inversión en toda la parte educativa? Ajá. Pero ¿qué puede hacer o en qué punto se deberían de enfocar las personas que nos están escuchando? Claro que sí, gracias. Cuando, por diversas razones, puede ser la economía, puede ser la distancia, sí. ¿no? Que también de pronto dicen, ¿cuándo vas a traer a Saidi a determinados lugares? Bueno, pero sí tenemos ciertos talleres y circuitos, y muchas de ellas las ofrecemos de manera como invitación. A mí no me gusta hablar de gratuidad porque no existe tal, siempre damos y recibimos, pero entonces nosotros tenemos aunado a nuestra oferta educativa ciertos talleres y propuestas que están muy al alcance para dar un acompañamiento, incluso a distancia, a los papás que lo estén necesitando. Hace algunos años, en plena pandemia, trabajamos con muchas familias en diferentes partes de digamos, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en algunos puntos en donde los papás con esta situación de la pandemia no sabían qué hacer ante lo que surgió, de manera como vamos a solucionar este contacto familiar. Entonces, damos talleres, acompañamientos a distancia, talleres en la misma escuela, que van aunados y complementarios, es decir, no necesariamente tienen que pertenecer a la escuela. Sí tenemos servicios dirigidos a unas familias o diversidad de familias que por alguna circunstancia no pueda estar con nosotros de manera presencial. Ok. Hace rato me platicabas del de 0 a los 7 años es como lo más relevante, ¿no? ¿Qué como papás en el lenguaje que me decías hace rato debemos de cuidar? En el lenguaje transformacional. El lenguaje transformacional. O sea, ¿qué son esas cosas que dices, esto es lo más común que normalmente hacemos y que no somos del todo conscientes del impacto que tienen? Sí, se me ocurren varias, pero ahorita mientras escuchaba tu pregunta, los papás generalmente, como estamos en ese cuidado, y los maestros también, traemos recuerdos y lo primero que le decimos a los chicos es no pasa nada. Cuando sí pasa. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuáles son las claves que podríamos los papás, mientras ir mirando con los niños, sobre todo cuando están pequeñitos, es evitar decirles que no pasa nada, evitar decirles te va a pasar esto si haces esto, evitar decirles ya pasará, evitar decirles nunca, evitar distraerlos de lo que está ocurriendo, de la experiencia, porque ahí es donde está el recurso. Evitar adelantarnos hacia lo que creemos que están sintiendo. A mí cuando una mamá o un papá me dice, es que mi hijo, lo conozco muy bien y sé que está deprimido. Entonces yo invito muy respetuosamente a esa mamá o a ese papá que se dé cuenta primero el impacto que tiene el que lo diga. Que lo diga, porque le está dando una forma. Está deprimido. Eso, si yo te lo digo ahorita, Abraham, ¿cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Te debilita o te fortalece? Se siente mal, ¿no? Se debilita, ¿no? Entonces yo a los papás les doy esa clave que te estoy dando a ti. Todo lo que le vayas a decir a tus hijos, checa primero si lo que le vas a decir lo va a debilitar o lo va a fortalecer. Y tú vas a elegir lo correcto. A veces es mejor no decir nada. Solo, incluso aquí estoy. Claro. Te veo. Lo mismo con los docentes, con las maestras. Nosotros, se me va a salir mucho la palabra guía porque es como nosotros lo hacemos en la escuela, que tenemos guías, pero el entrenamiento con ellas es constante.
¿Dónde está la mayor parte de la inversión que hace la escuela? Es en el entrenamiento para que nuestras guías estén sensibles a esta información de los alumnos. Además, por supuesto, a todas las credenciales formativas, ¿no? De pedagogía y todo lo que implica estar en orden con Secretaría de Educación Pública, es el compromiso con su propio desarrollo personal. Claro. Okay. Y ya un poco para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero ¿no? Otra de las cosas que me preguntaban cuando estaba preparando la entrevista es, yo como mamá a veces me siento abrumada, o como papá me siento abrumado y no sé qué hacer en esas situaciones, ¿no? Y me siento mal por sentirme abrumado porque son mis hijos y por no. Y creo que es un sentimiento normal porque no fue una persona la que me lo comentó, ¿no? ¿Qué le dirías a esos papás de decirles, pues ser papá no es... Bueno, no sé, más bien no quiero sesgar tu respuesta. ¿Qué les dirías a esos papás? Lo que acabas de decir, nomás lo voy a completar más, un poquito más. Es natural sentirse abrumado. Es un compromiso, una responsabilidad el poder acompañar a los hijos. Es un gran regalo y es un regalo ambivalente, porque nos va a mantener a los padres en constante movimiento. Entonces, lo que hace justamente metodología es que va diciéndole a los papás el cómo bajar esa sensación de que no están haciendo lo correcto. Entonces, es natural decir basta ya. Es natural incluso decir, híjole, en la que me metí. Y es muy sano saberlo expresar, porque cuando lo expresamos y nos sentimos acompañados con lo que sentimos, deja de tener un impacto, regreso, en los hijos, en los niños. Ok, perfecto. Nada más para ir cerrando. Y me gusta preguntar siempre al final otra vez, ¿quién eres? Pero más desde un tema personal. Ajá. O sea, ¿quién eres? ¿Quién es Violeta en su vida diaria? Pues soy una apasionada de la vida. Amo la vida. Me gusta ver cómo surge lo distinto y me gusta abrazar lo diferente y me gusta saber que voy dejando en mi propia experiencia de vida una congruencia. El decir lo que siento, expresar lo que hasta ahora he construido de mí misma y el maravillarme de respirar. Entonces, soy vida. Perfecto. Pues nada más para concluir, cualquier cosa que nos quieras compartir, las redes sociales, la página web, todo lo que requieran saber para los papás. Si hay oportunidad, muchísimas gracias, Abraham. Pues en la página web estamos en www.saidi.edu.mx con todo lo relacionado con la escuela y en www.saidi.org con todo lo relacionado con el diplomado de Saidi y con otros servicios que tenemos alternos. En Insta me encuentran como violeta_mago y por WhatsApp en el 5549-038491. Y me parece que estamos de esta manera completos. Muchísimas gracias. Perfecto. De todos modos, vamos a dejar como siempre en los comentarios todas las ligas necesarias para que puedan contactar a Violeta, la página web, el Instagram, ya va a haber aparecido por ahí en pantalla. Les recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.